Historias de terror de Reddit. La primera vez que lo escuché, estaba borracho. Al menos, eso fue lo que me dije a mí mismo. Pasaba de la medianoche. Estaba desplomado en el sofá, el televisor murmurando alguna infomercial nocturna sin importancia. Baxter, mi Golden Retriever, yacía acurrucado a mi lado, su cola golpeando perezosamente el cojín. Buen chico, murmuré, rascándole detrás de las orejas. Buen chico, susurró una voz de vuelta. Me incorporé tan rápido que la cabeza me dio vueltas. La casa estaba en completo silencio. El presentador en la televisión seguía hablando sobre sartenes antiadherentes. Baxter se estiró, bostezó y se acomodó de nuevo. Lo miré fijamente. ¿Dijiste? Mi voz se apagó en la nada. Él no reaccionó. Me froté la cara, solté una risa nerviosa. Demasiado whisky. Demasiado poco sueño. Tenía que ser eso. Pero luego volvió a ocurrir. Y otra vez. Al principio, era simple. Casi tierno. Buen chico, te quiero, duerme bien, frases que yo le había dicho antes, repetidas como un eco, como un loro. Pero después, se volvió extraño. Te observo mientras duermes. Intenté reírme. Tal vez se lo había dicho en broma alguna vez, borracho o delirante. Quizás solo lo estaba repitiendo. Hasta que, una noche, mientras cerraba la casa, susurró. Deberías cerrar la puerta. Los vellos de mis brazos se erizaron. Mi mano se congeló sobre el cerrojo. La puerta ya estaba cerrada. Giré la cabeza lentamente. Baxter estaba acostado junto a las escaleras, observándome fijamente. Su boca estaba cerrada. Pero juro que aún escuché el susurro, suave como un aliento contra mi oído. Deberías cerrar la puerta. No dormí esa noche. Empecé a hacer pruebas. Baxter, ¿cuánto es 2 más 2? Pregunté una mañana, en tono de broma. Solo movió la cola. Sonreí. Bien, amigo. Baxter es el mejor perro. Nada. Tal vez estaba perdiendo la cabeza. Esa noche, ya acostado, sentí cuando saltó a la cama, giró sobre sí mismo y se acurrucó a mis pies. Su aliento cálido se filtraba entre mis dedos. Estaba a punto de dormirme cuando el susurro regresó. No te des la vuelta. Una descarga helada recorrió mi cuerpo. Me quedé inmóvil. Baxter estaba en mis pies. Su boca no estaba cerca de mi oído. Tragué saliva. ¿Por qué? Susurré. Silencio. Lentamente, giré la cabeza. Baxter no me miraba a mí. Su vista estaba clavada en algo sobre mi hombro. Fija. Inmóvil. No podía moverme. No podía respirar. El susurro regresó, más claro que nunca. Porque no le gusta ser visto. Me incorporé de golpe y encendí la lámpara de la mesita de noche, el corazón retumbando en mi pecho. Nada. Solo mi habitación vacía. Solo mi perro, observando. Pero esta vez, su cola no se movía. No dormí. Dejé la luz encendida. Puse la televisión para llenar el silencio con cualquier ruido que pudiera ahuyentar la sensación de que algo más estaba ahí. Baxter se quedó en la cama, rígido, los oídos atentos a sonidos que yo no podía escuchar. Seguí diciéndome que lo estaba imaginando. Que no estaba susurrando. Que nada de esto era real. Pero entonces, a las 3 am, gruñó. No su típico gruñido juguetón cuando le rascaba la barriga. No. Este sonido era bajo. Profundo. No pertenecía a su garganta. Y no me estaba mirando a mí. Miraba el armario. Un escalofrío helado se deslizó por mi espalda. Baxter, susurré. ¿Qué es? Su gruñido se intensificó. Sus labios se retrajeron, mostrando los dientes. Su cuerpo temblaba, pero no se movía. La puerta del armario estaba abierta. Solo un poco. Estaba segurísimo de que la había cerrado. El susurro llegó de nuevo. No era suave. Era húmedo. Pegajoso, adhiriéndose a mi mente como el vaho sobre un espejo. Sabe que estás despierto. Algo se movió dentro del armario. Un roce. El crujido de tela contra madera. Debiste cerrar la puerta. Baxter saltó de la cama con un ladrido feroz, lanzándose contra el armario con más rabia de la que jamás le había visto. La puerta se abrió de golpe y, por un instante, no, lo sentí. Una forma, un error en el mundo, algo que no debía ser visto. Baxter chilló. Gimió. Y luego, silencio. El aire se volvió denso, pesado, un peso invisible presionando contra mis pulmones. Mis piernas no respondían. No podía correr. La puerta del armario crujó al cerrarse. Clic.
Y, así de fácil, todo terminó. Baxter yacía en el suelo, inmóvil. Su respiración era rápida, entrecortada. Me lancé sobre él, con las manos temblorosas recorriendo su pelaje. Baxter amigo, ¿estás bien? ¿Qué demonios fue eso? No me miró, no reaccionó, no susurró. Físicamente, estaba bien. Y para la mañana siguiente, volvía a moverse. Han pasado semanas desde entonces. Baxter sigue comiendo. Sigue moviendo la cola. Sigue siguiéndome de una habitación a otra. Pero ya no es el mismo. No se acerca al armario. Ni siquiera lo mira. Y por las noches, cuando se acurruca a mis pies, juro que lo siento temblar. Como si estuviera escuchando algo que yo no puedo oír. No sé qué había en mi armario. No sé cómo Baxter comenzó a hablarme. Pero sé que lo hacía para mantenerme a salvo. Y sé que, si alguna vez vuelve a salir de ese armario, haré lo que sea para protegerlo. Cuando era niño, a veces escuchaba el sonido de alguien jugando con un interruptor de luz. Pero la luz nunca cambiaba. No es como si se apagase y encendiese. Era solo el sonido. Me acostaba en mi cama y, de repente, escuchaba dos rápidos chasquidos en el interruptor, luego nada. Podrías pensar que, siendo un niño, era solo mi imaginación. Sin embargo, recuerdo haber estado lo suficientemente preocupado como para mencionarlo a mi padre. Su excusa fue: tenemos ratones en el ático, no te preocupes por eso. Pero los sonidos continuaron hasta bien entrada mi adolescencia. Podía estar con audífonos puestos, jugando videojuegos, escuchando música o lo que fuera, y aún así escuchaba esos dos rápidos chasquidos en el interruptor de luz. No ocurría con frecuencia, pero el tiempo entre los sonidos era lo suficiente como para que me olvidara y luego me lo recordara de golpe. No tenía hermanos y mis padres no eran de hacer bromas, así que dudaba que alguien estuviera jugándome una mala pasada. Además, si mis padres que apenas sabían usar un control remoto hubieran encontrado la manera de hacerme oír esos chasquidos a través de mis audífonos, mis respetos para ellos. A los 15 años, empecé a imaginar todo tipo de explicaciones. Quizá eran ratones, como decía mi padre, o quizá era algo relacionado con la electricidad. Pero después de ver varias películas de terror, comencé a preguntarme si no era algo más oscuro burlándose de mí. Un mes después de mi cumpleaños, compré unos AirPods falsos. La calidad de sonido era bastante buena para lo baratos que eran. Venían en un estuche de plástico duro. Juraría que ese estuche podría haber sido igual de efectivo que un ladrillo en una pelea. Lo tenía en mi escritorio para jugar con él. Como cualquier adolescente de mi edad, estaba obsesionado con los videojuegos, especialmente los shooters en primera persona. Normalmente era callado, pero cuando mis padres no estaban en casa, gritaba como un poseso, insultando y maldiciendo sin freno. Un día estaba solo en casa. Mi padre trabajaba en un turno de tarde y mi madre estaba en una conferencia de marketing fuera de la ciudad. Estaba jugando, completamente metido en el juego, cuando volvió a sonar el chasquido del interruptor. Ni siquiera me inmuté. Ya estaba acostumbrado. Pero en un momento del juego, me enfadé tanto que agarré el estuche de los AirPods falsos y lo arrojé contra la pared con toda mi fuerza. Rebotó e hizo mucho más daño del que esperaba. Joder, murmuré, echando la cabeza hacia atrás con un suspiro. Cuando bajé la mirada al agujero del tamaño de una pelota de golf que ahora adornaba mi pared, vi un destello azul. No le di importancia. En retrospectiva, ojalá lo hubiera hecho. Salí del juego de todas formas, iba a perder y me acerqué a inspeccionar el daño. Papá me va a matar, susurré. Metí el dedo en el agujero. No sé por qué, pero creo que es una reacción normal cuando rompes algo. Noté que la pared era bastante gruesa, con mucho espacio dentro. Tengo dedos largos y huesudos y podía meterlo entero sin tocar el otro lado. Mientras movía el dedo dentro, sentí aire caliente soplando a intervalos. Y entonces, algo cálido y viscoso lo envolvió por completo. Como meter el dedo en un trozo de pollo crudo y tibio. Me aparté de un salto, cayendo de espaldas. Mi respiración se volvió agitada y escuché un ruido de algo escabulléndose dentro de la pared. Joder, joder, joder. Susurré en pánico. Agarré mi teléfono y bajé corriendo las escaleras. Llamé a mi padre, tratando de explicarle lo mejor que podía lo que había pasado. Llegó a casa antes de lo esperado,
Pero después de revisar el agujero, me dijo que estaba mintiendo y me regañó por dañar la pared. Le rogué que me dejara dormir en el sofá, pero se negó y me quitó el cable de mi PS para obligarme a acostarme temprano. Me quedé mirando el agujero en la oscuridad, esperando ver algo moverse. Tras una hora sin poder dormir, recordé un viejo póster de los Juegos del Hambre que nunca había pegado. Lo busqué y lo coloqué sobre el agujero antes de dormir. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome terrible por la falta de sueño. Me giré y miré la pared. Algo había perforado el póster. Había un agujero en el póster. Me estaba observando. Corrí escaleras abajo con el corazón latiendo en mi garganta. Mi padre no me creyó. Esa noche, esperé con un martillo en la mano. Cuando escuché el chasquido del interruptor, lo arrojé con todas mis fuerzas contra la pared. El grito que vino desde dentro de la pared era indescriptible. Algo salió despedido de la pared. Alto, pálido, con extremidades largas y rodillas invertidas. Sus costillas se marcaban a través de la piel flácida. Su rostro era como el de una rata gigante, con ojos azules diminutos y una mandíbula alargada. Mi padre entró en ese momento y se congeló de terror. La criatura lo embistió y huyó escaleras abajo, destrozando la puerta principal antes de desaparecer en la noche. Nos mudamos poco después. Nunca hablamos de ello. Desde entonces, solo nos mudamos a casas con paredes delgadas. No sé qué era. No sé cuánto tiempo pasó observándome. Solo espero que nunca vuelva a aparecer. Tengo un problema recurrente con los falsos despertares. Mi récord antes de hoy era de 8 sueños seguidos en los que despertaba, intentaba salir de la cama, encendía la luz, que nunca funcionaba, me daba cuenta de que estaba soñando, despertaba otra vez, y así una y otra vez. En una ocasión, estos episodios vinieron acompañados de una esfera oscura flotante y la silueta de un perro sombrío, figuras que, para mi horror, seguí viendo incluso después de despertar. Pero hoy perdí la cuenta de cuántas veces desperté dentro de otro sueño. He aprendido a romper la parálisis del sueño y puedo moverme con solo pensarlo, aunque mis extremidades siguen sin responder del todo. Sin embargo, cuanto más intento moverme, más rápido me hundo de nuevo en otro falso despertar. Decidí probar un nuevo método para verificar si estaba soñando. En lugar de intentar encender la luz, lo que puede llevar un número impredecible de ciclos, traté de gritar, pero solo salían susurros. Me revolví en la cama, me giré una y otra vez, pero sin importar lo que hiciera, seguía despertando en la misma posición. De lado, en mi cama, atrapado. Fue entonces cuando lo sentí, algo estaba cerca. Miré hacia arriba, y lo vi por primera vez, el hombre del sombrero. Solo alcancé a vislumbrarlo antes de que mi conciencia se deslizara de nuevo al sueño. Pero no sería la última vez que lo vería esa noche. Intenté explorar mi casa, buscando alguna diferencia que delatara el sueño. Todo parecía normal, excepto el baño. Allí, en el centro, había una inmensa escalera de madera que no tenía derecho a existir. Sin pensarlo 2 veces, salí de ahí. Estaba frustrado. Tan frustrado que, por un momento, creí que había despertado por pura rabia. Agarré mi teléfono, pero sentí que respondía con un leve retraso. Envié un mensaje a mi novia, convencido de que por fin estaba despierto, pero entonces la pantalla se apagó de golpe. Y lo supe. Seguía atrapado. El último ciclo fue diferente. Desesperado, probé cualquier método para forzar el despertar. Me lancé de la cama tan rápido como pude cada vez que despertaba, solo para caer en un nuevo bucle. Entonces, lo sentí otra vez, pero esta vez, lo vi con claridad. Mido 1,84 metros y este ser era gigantesco, fácilmente superando los 2,5 metros de altura. Llevaba un largo abrigo, un sombrero, y tenía ojos rojos brillantes. Ojos que intenté no mirar mientras avanzaba lentamente hacia mí. Pareció notar mi miedo, porque hizo algo que no esperaba, se quitó los ojos, o, mejor dicho, se puso unas gafas oscuras, ocultando el resplandor carmesí de su mirada. Y entonces habló. Su voz era profunda, distorsionada, imposible de describir. Había escuchado historias sobre él, amigos que habían soñado con su presencia, pero nadie jamás mencionó que pudiera hablar. Eso fue lo que más me aterrorizó. Solo dijo una cosa. Te enseñaré, niño. Luego, comenzó a recitar un cántico. Un murmullo gutural, inhumano, que se filtró en mis huesos como una maldición.
Me acorralé contra la pared de mi habitación, paralizado, viendo cómo pronunciaba palabras que no debía escuchar. Cuando terminó su oración, desperté de golpe. Ahora, solo me queda una pregunta. ¿Este ser es bueno, o es algo mucho peor? Esto ocurrió alrededor de 2005 o 2006. Mi hermano, mi difunto tío abuelo, quien falleció por COVID, y yo caminábamos por el bosque detrás de su casa en Charlotte, Carolina del Norte. Esa zona de Carolina del Norte fue un punto importante durante la fiebre del oro. En los años 30, los contrabandistas solían fabricar licor ilegal en esos bosques, dejando atrás barriles oxidados como vestigios de su actividad. Mientras avanzábamos por el sendero, nos topamos con una tienda de campaña empapada, como si alguien hubiera vivido allí hasta hace poco. El camino tenía una curva pronunciada que conectaba con otro sendero visible a través de los árboles. Entre ellos, destacaba un enorme roble de tronco grueso. Entonces lo escuchamos. El sonido del galope de un caballo, acercándose rápidamente. Y luego lo vimos. Un hombre montado a caballo avanzaba por el sendero. Llevaba un viejo sombrero de buscador de oro, su silueta oscura recortada contra la luz del bosque. Mi hermano y yo nos quedamos helados, observando al jinete pasar, pero mi tío abuelo nunca lo vio. Hasta el día de hoy, mi hermano jura que el jinete no tenía cabeza. Pero yo recuerdo claramente que llevaba puesto un sombrero. En 2016, los bosques fueron talados y las compañías madereras se llevaron toda la madera. Aquel fue el único encuentro con un fantasma que he tenido. Pero a veces me pregunto, si alguien más ha visto al jinete en otro sendero, en otra noche oscura. Desde los 5 hasta los 7 años, tuve una infancia completamente normal, sin muchas experiencias paranormales. Pero todo cambió cuando me mudé a mi casa actual a los 8 años. La primera experiencia que tuve aún me deja sin explicación. Tenía un juguete pesado sobre la parte superior de mi litera. Recuerdo que estaba jugando en la cama de abajo cuando, de repente, ese juguete cayó directamente hacia mi cabeza. Solo hubo una razón por la que no me golpeó. Una cuerda, de alguna manera imposible, se enredó sola alrededor del juguete en el aire, sosteniéndolo en el último segundo. Me aparté justo a tiempo. Me asusté, pero traté de convencerme de que no era nada. La siguiente vez estaba solo en casa. De repente, escuché voces al otro lado de la casa. Eran familiares. Sonaban exactamente como mi familia. Pero el televisor no estaba encendido, y cuando salí de mi habitación para ver qué pasaba, las voces se apagaron al instante. Solo quedó un silencio sofocante. No soy el único que ha vivido esto. Mis hermanos han escuchado algo imitando nuestras voces. Ha habido noches en las que nuestros perros han ladrado furiosos hacia una pared vacía, como si algo invisible estuviera allí. También están las sombras, figuras oscuras que se deslizan por los pasillos cuando camino por la casa de noche. A veces, despierto con moretones y arañazos que no recuerdo haberme hecho. Creo que debería mencionar que mi padre creció cerca de las montañas Apalaches y tuvo encuentros con fantasmas y criaturas extrañas. Tiene amigos que pueden respaldar cada una de sus historias. No sé si esto tiene alguna relación, pero sentí que debía decirlo. La única razón por la que no creo que todo esto sea mi imaginación es porque mi familia ha vivido experiencias similares. También descartamos cualquier fuga de gas en la casa. Sin embargo, había un espejo que trajimos de nuestra casa anterior. Se decía que estaba maldito, que albergaba espíritus malignos. Nos deshicimos de él, pero, ¿y si algo se quedó? Si alguien tiene una explicación razonable para todo esto, me gustaría escucharla. Porque, de lo contrario, significa que todavía no estamos solos. Anoche, mi pareja y yo escuchamos 4 golpes. Una breve pausa. Luego, otros 4 golpes. Eran alrededor de las 11:30 p.m., y el sonido parecía venir de dentro de la pared junto a nuestra cama pero un piso más abajo. Registramos toda la casa. Nada fuera de lo común. Todo estaba en su lugar.
Creo haberlo escuchado algunas veces en el pasado, pero nunca le presté demasiada atención. Supuse que eran las tuberías, nada más. Pero en la última hora, lo he vuelto a oír 2 veces. Y lo extraño es que ahora estoy en el trabajo, a unos 8 kilómetros de casa. El sonido era idéntico. Exactamente el mismo. Y en los últimos 30 minutos, lo he escuchado varias veces más, pero esta vez, sin la pausa entre los golpes. No creo que sea algo paranormal, pero es inquietante. Vivo cerca de una base militar, así que podría ser artillería o algún tipo de fuego pesado. Pero nunca he escuchado artillería que suene así, y era demasiado inconsistente como para ser un ejercicio de entrenamiento. Así que, honestamente, dudo que sea eso. Esto ocurrió hace aproximadamente 3 años, entre la 1 y las 3 de la madrugada. No recuerdo la hora exacta. Estaba caminando con mi amigo en medio de la carretera. Vivo en un pequeño pueblo de Pensilvania donde nunca pasa nada interesante, así que apenas hay tráfico a esas horas. Íbamos hablando, riendo, disfrutando la tranquilidad de la noche. Todo era normal. No había malas vibras, ni esa sensación de que algo anda mal. Solo éramos 2 amigos, caminando por un camino que descendía levemente. A un lado, arbustos. Al otro, árboles altos que devoraban la luz. La carretera, oscura y vacía, parecía un corredor infinito hacia la nada. Y entonces, lo vi. Nunca en mi vida había visto algo moverse tan rápido. Apenas pude procesarlo. Era alto, inhumanamente alto. Y eso es decir mucho, porque yo mido 1,98 metros. Aquella cosa debía medir más de 2,5 metros. Era delgado, pálido, no, más que pálido. Era como una hoja de papel, como si su piel hubiera sido estirada hasta volverse translúcida. Parecía humano, pero no del todo. Era como si un hombre gigantesco hubiera sido privado de comida durante décadas, reducido a piel y hueso, convertido en algo que no debería existir. Se deslizó frente a nosotros en un instante, una sombra imposible que no dejaba rastro. Mi corazón se desplomó. Nunca en mi vida había sentido un terror tan absoluto. Esto no era un animal. He visto ciervos toda mi vida, y aquello no era un ciervo. Era algo más. Algo antinatural. Algo que jamás debió pisar esta tierra. No supe qué hacer. Solo me quedé helado. Mi amigo, que caminaba justo detrás de mí, también se detuvo en seco. Ninguno de los 2 dijo una palabra. No hacía falta. Ambos entendimos, al mismo tiempo, que aquello no debía estar ahí. Que no podíamos estar ahí. Corrimos. Corrimos como si nuestra vida dependiera de ello. Tal vez dependía de ello. Nunca había corrido tan rápido. No me atreví a mirar atrás. El camino a mi casa, que apenas era de 1 minuto, se sintió eterno. Mi amigo vivía a unos 4 minutos de distancia y logró llegar sano y salvo también. Pero han pasado 3 años, y todavía no puedo olvidar lo que vi esa noche. Todavía me invade un frío insoportable cuando lo recuerdo. Si alguien sabe qué demonios era aquello, o si ha tenido una experiencia similar, por favor, díganmelo. Porque cada vez que hablo de esto, mi piel se eriza y algo dentro de mí me dice que, esa cosa todavía me recuerda. Suscríbete y dale me gusta si te gustó el vídeo.